Gabriel García. Hola. ¿Qué tal? Y pues estamos en el tema de controversia de siempre con los tatuajes, la donación de sangre. Quisiéramos empezar porque nos pudieras comentar un poco qué es la donación de sangre, cómo funciona, cómo se hace. Ok, el proceso para donar sangre es en varios pequeños filtros en el que se toman una serie de datos, ¿sí? Se pasan a una entrevista, se pasa una toma de muestra y posteriormente a la donación de sangre, ¿sí? La toma de muestra es el principio, la entrevista es el segundo paso, que es un pequeño filtro para poder garantizar un poco más o minimizar el riesgo de cualquier infección al momento de una transfusión, poder hacer un poco más segura la práctica de una transfusión. Ya después, si los pasos de laboratorio que se iniciaron, el proceso de la entrevista son los adecuados, seguimos a la donación de sangre, donde ya se les hace la limpieza, se les extrae la sangre, se procesa, se fracciona en sus factores diferentes, se almacena cada uno por separado, se procesan sus estudios, HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, brucelosis, y se etiquetan de acuerdo al uso que se requiera. Okay. Ahora, estuvimos checando un poco sobre los donadores y encontramos que en la norma de salud, en la norma oficial mexicana, a las personas con tatuajes se les maneja como sujetos de riesgo y se establece un periodo de 1 año después de su tatuaje o de su perforación para donar sangre. ¿Es esto cierto o cómo se maneja aquí específicamente? Así es, una vez que se hace algún tatuaje, tiene que pasar por lo menos 1 año para que pueda ser candidato a donador. Sí, después de ese año ya pueden donar sangre. Antes no, por los posibles riesgos que pudieron tener al momento de su tatuaje, ¿sí? Siempre y cuando haya sido con sus medidas adecuadas en los lugares adecuados, ¿sí? Se valora también el lugar donde se los hizo, cómo se los hicieron y si la persona que se los hizo fue alguien especializado con sus medidas de seguridad o fue alguien improvisado. Obviamente las personas que se hicieron tatuajes improvisados en prisión, en las calles, no son candidatos a donadores, ¿sí? A pesar del tiempo que hayan pasado. Ok, entonces describiéndolo un poquito diferente, les podemos decir a los que nos ven que lo primero que tienen que cuidar cuando se hacen un tatuaje es las condiciones en las que se realizan. Así es. Obviamente una persona que se lo hizo en la cárcel por el hecho de haber estado en la cárcel ya no es candidato. Ya no es candidata. Una persona que se lo hizo, por ejemplo, en la pandilla, en las bandas, ya no automáticamente ya no es candidato no es por las condiciones en las que se hicieron. Así es. Okay. Por último, tú como un profesional de la salud y específicamente en la cuestión de la sangre, ¿qué le recomendarías a las personas que nos ven, que obviamente son personas o con tatuajes o interesadas en tatuarse? ¿Qué les sugerirías que hicieran para que no tuvieran ningún problema específicamente en esta cuestión de la donación de sangre? Pues en primer lugar los tatuajes con personas que rindan todas las medidas de seguridad, que les den ciertas garantías. Nadie de la calle te va a brindar esas garantías ni esa calidad que lo hace una persona en un lugar establecido, con alguien a quien te puedas dirigir, alguien a quien puedas ir a regañar porque se te infectó, porque te pasó algo, ¿sí? Una persona que esté completamente tatuada no la aceptamos como donador porque son muchos los riesgos que tuvieron, ¿sí? Entra mucho el criterio de uno, la responsabilidad de uno es garantizar esa sangre que vamos a poner en los pacientes, los cuales no tienen la mayor idea de dónde viene esa sangre. Entonces somos los responsables de que ellos acepten esa donación
y ellos depositan la confianza en nosotros y nosotros debemos de corresponderles dándoles la mayor calidad posible de sangre. Es por eso de que utilizamos un criterio a veces un tanto estricto o riguroso, que a pesar de que la ley nos permite que después de un año los aceptemos como donadores, nuestro criterio nos orille a reducir a las personas que vienen con muchas perforaciones, que vienen con muchos tatuajes, para poder garantizarles esta calidad en el momento de que ellos reciban la transfusión. Ok, bueno, entonces vamos a comentar, cerrando todo esto para la gente que nos escucha, que al final de cuentas lo que pretendemos es informarles. Todos los tatuajes y todas las perforaciones son prácticas de riesgo. Así es. Si bien es cierto que la ley establece que después de un año ya puedes donar sangre, también es cierto que la ley le da la autoridad a personas como tú de, en base a su experiencia y a su criterio, definir quiénes son sujetos aceptables y quiénes no. No solo por la cantidad de tatuajes, sino por todas las preguntas que les hacen de su historia clínica, de sus costumbres y de todo ese rollo, ¿ok? Así es. No en sí, muchas de las veces no los venimos rechazando por un tatuaje, sino por el resto de las preguntas, las entrelazamos y generamos un criterio para decir, tuviste en riesgos, o tuviste 1, 2, 3 riesgos, muchos riesgos, el tiempo de esos riesgos es lo que nos orilla a rechazarte como donador, o a aceptarte en el momento, en el caso de que sí, así lo sea. Bien. Entonces, concluyamos. Realizarte un tatuaje no te impide donar sangre. No. Pero tener muchas prácticas de riesgo, entre ellas los tatuajes, sí pueden generar que al final de la entrevista seas una persona de alto riesgo y se te rechace. Al final de cuentas, nosotros las personas tatuadas tenemos derecho de donar sangre, pero la principal prioridad de gente como tú es cuidar a los que la van a recibir. Entonces, tengamos en cuenta que si por un lado sí lo podemos hacer, por otro lado también debemos valorar la experiencia de gente como tú para tomar la decisión final. Y así como la decisión final en una donación de sangre es de Gabriel, pues la decisión final de tatuarte o no tatuarte y en qué condiciones lo haces, pues es decisión tuya. Así es. Bueno, ¿algo más que desees agregar antes de irnos? Pues nada más que la gente que se quiere tatuar tiene que pensar mucho en dónde y con quién se lo va a hacer. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente Mitos.